Hola, soy Cristian de Alianza Artesanal. Alianza Artesanal nace para crear. Tenemos más de 80 tutoriales disponibles, los cuales pueden revisar en @talleralianza en Instagram. Asimismo, realizamos talleres todas las semanas. Pueden revisar los temas y esculturas a realizarse cada mes en mi perfil @alianza artesanal o en mi página de Instagram. El día de hoy iniciamos con el primer capítulo de nuestro nuevo programa FEL Turismo. ¿En qué consiste este programa? Pues vamos a hacer dos cosas. Vamos a crear esculturas mientras conocemos bellos lugares de Suiza. Nuestra primera escultura es una cámara fotográfica. Aquí la tengo, vamos a crear esta hermosa cámara fotográfica que tiene muchos detalles. Aquí podemos ver la cámara, más detalles. Les recuerdo que este taller va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube gracias al auspicio de artesanos como tú. Todos son bienvenidos a este taller. Los invito a participar y espero que les guste este nuevo capítulo de nuestro programa FEL Turismo. Para crear esta cámara fotográfica necesitamos los siguientes materiales. Lista de materiales. Materiales básicos: esponja de alta densidad y agujas para fieltrar. Asimismo, vellón de varios colores y un punch de 7 agujas. Comenzamos con el paso número 1. Creamos un rectángulo con las siguientes medidas. Y comenzamos a agujar. Tomamos el vellón cardado, crudo, y definimos el largo de nuestro rectángulo. Dimensionamos el largo para poder crear nuestro rectángulo. Revisamos las medidas para poder dimensionar bien. Y envolvemos, tal cual como lo estoy haciendo yo ahora. Ahora, tengamos en cuenta las diversas técnicas de cada artesana. Tú puedes iniciar la base de tu rectángulo como mejor te acomode o como tu técnica mejor te ayude. En esta primera parte me estoy ayudando con un mazo de 3 agujas para poder compactar bien la parte interna. La contextura de este rectángulo debe ser semidura. Agujo por los costados. Vamos agujando para que quede bien por todos los lados. Tengamos mucho cuidado al agujar, si es posible, de preferencia usemos dedales. Aquí va tomando forma mi rectángulo y voy a revisar las medidas. 7 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho por 3 centímetros de volumen o grosor. 7 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho por 3 centímetros de volumen o grosor.
Seguimos agujando. De tal manera que pueda tomar la forma deseada. En este caso, un rectángulo. Seguimos agujando por todos los lados de la superficie de nuestro rectángulo. Recordemos que el largo de nuestro rectángulo requiere 7 centímetros, el alto 4 centímetros y el espesor o grosor para nuestro rectángulo es de 3 centímetros. Seguimos agujando por todos los lados de tal manera que la forma rectangular quede perfecta. Recordemos que una cámara tiene formas bien definidas, por lo cual nosotros debemos poner un poco de empeño para dejar la forma rectangular bien definida. Agujamos por todos los lados. La contextura de esta base debe ser semidura para poder trabajar de mejor manera y no se nos destruya cuando tengamos que acoplar con las siguientes formas. Es por eso que estoy repasando, como pueden ver, por cada lado. Añadimos un poco más de vellón en la parte central porque está un poco blanda. Y lo doblo para añadir el volumen de forma localizada. No queremos aumentar volumen a todos los lados, así que yo acoplé vellón solamente a este lado. Vamos agujando una vez más y repasamos nuevamente todos los lados, ¿cierto? Debe quedar de contextura semidura, no blandito y tampoco dura. Estoy agujando por todos los lados para ayudar en la contextura y para ayudarle a definir la forma rectangular.
Vamos repasando el agujado. Como saben, las personas que suelen llevar talleres conmigo, me gusta mucho repasar el agujado para que quede de forma más prolija. Aunque esta sea la base, ¿cierto? No necesariamente se va a ver su superficie, ya que va a ir cubierta con una capa de color. El color principal, en este caso, es el color negro, pero yo siempre repaso el agujado para que la forma quede perfecta. Y esto también impacta en la estética de la escultura final. En esta primera parte estoy utilizando una aguja número 32. Aguja que se utiliza para formar la estructura base, ¿cierto? Es la aguja más gruesa. Y si es que estás usando las agujas con tallas S, M y L, puedes utilizar la aguja L. Estoy revisando la contextura. Revisamos también las medidas siempre, ¿cierto? Para que podamos continuar. Aquí ya vemos que tiene la forma rectangular. Simplemente hay que repasar las medidas. Aquí tenemos 7 centímetros de largo, 4 de ancho y de grosor necesitamos 3 centímetros, ¿no? Son las medidas exactas. Y no solo hay que verificar las medidas, sino también hay que verificar la contextura. Que no esté muy blandito y que tampoco esté demasiado duro. En este caso está un poco blando, así que voy a añadir de forma localizada algo de vellón. Como no quiero aumentar volumen, simplemente quiero añadirle consistencia, voy a añadir vellón corto de forma localizada en la parte central, que es la parte que está más blanda. Como pueden ver, estoy agujando solamente en la parte central el vellón añadido. Es exactamente la zona donde estaba más blanda. Y nosotros necesitamos que la contextura sea semidura. Seguimos agujando por todos los lados. Nunca está de más un repaso por toda la superficie para que quede correctamente agujado. Agujamos con mucho cuidado. Verificamos la contextura. Y una vez que tenga la contextura semidura, ¿cierto? Presionamos levemente. Y si no está blando, pues estamos ok, ¿no? No perdamos tiempo en dejar una estructura base muy dura, que también nos serviría, pero
en realidad invertiríamos mucho tiempo. Dejándolo semidura nos sirve perfecto para poder crear nuestra cámara. Aquí añadiendo un poco más de material en la parte localizada para obtener la consistencia deseada. Entonces ya tenemos nuestro rectángulo con las medidas deseadas. Eh, 7 centímetros de largo por 4 de alto y 3 de espesor. Hacemos una breve pausa. Vamos repasando el agujado mientras conocemos nuestro primer destino. Feldturismo. Conocemos esta comuna que está situada en el distrito de Nyon, que queda a 23 minutos de Ginebra. Campos de colza. Colza es esta planta que tiene esta flor amarilla y bueno, es muy conocida aquí en Suiza, en España, incluso en Argentina. Estuve viendo algo de información que en Argentina también hay grandes campos de esta planta llamada colza. Aquí vemos un bonito color, es un amarillo intenso. Vemos el campo y aquí una vista panorámica, ¿no? Como pueden ver, corría mucho viento, viento frío. Y también, como pueden notar en el cielo, hacía frío, bastante frío. Muy bonita la flor, muy bonito todo el paisaje en sí. La mezcla de colores, como pueden ver, el amarillo, el cielo incluso nublado. Y cruzando la pista, la pequeña pista, había un viñedo. Que justamente ahora giramos para poder verlo, ¿no? Es un viñedo. Me parece que en junio, julio debería ser la época de las uvas. Y continuamos agujando para no perder el ritmo. Paso número 2. Creamos un cilindro con las siguientes medidas. Medidas 5 centímetros de largo por 3 centímetros de diámetro. Es un cilindro. 5 centímetros de largo por 3 centímetros de diámetro. Voy a tomar un poco de vellón crudo o el vellón que ustedes utilicen para la base. Tomo mi medida para poder dimensionar el largo o ancho con el que voy a trabajar. Necesito 5 centímetros de largo por 3 de diámetro, ¿no? Estoy enrollando el vellón para poder darle la forma de cilindro. Ya he dimensionado cuánto más o menos es 5 centímetros y en base a eso estoy enrollando el vellón para poder agujar y darle la forma deseada. Aquí les damos unas puntadas para que no se desenvuelva. Seguimos agujando, ¿no?
agujando y dando la forma deseada, que es un cilindro. También recordemos que tenemos que trabajar con la consistencia semidura. Voy a repasar las medidas: 5 centímetros de largo por 3 de diámetro. Repaso el agujado. No queremos una estructura base blandita, necesitamos que esté semidura o en todo caso que la consistencia sea dura para que pueda sostener y soportar toda la escultura, ¿cierto? Por eso me estoy dando el tiempo de agujar bien, al igual que en el primer paso. Voy girando la escultura para poder agujar toda la superficie. Repasando las medidas siempre. Voy a aumentarle un poco más de vellón de forma localizada en las partes que considero que están más blandas, o en las partes que están más delgadas, ¿no? Agujamos bien, repasamos el agujado inclusive en toda la superficie. Revisamos la consistencia. Estoy haciendo una simulación para el acoplado, que es un paso más adelante, ¿no? Según las medidas. Y nuevamente hago un repaso general del agujado para este cilindro. Yo siempre recomiendo un repaso general del agujado para que quede muy bien. En teoría lo que estoy haciendo es hacer una breve revisión. El cilindro que acabamos de crear no debería ser más ancho que nuestro rectángulo. Si nosotros cumplimos con las medidas proporcionadas, esto no debería de pasar. Yo de todas formas estoy simulando el acoplamiento para confirmar que el cilindro no es más ancho que el rectángulo. Si no, quedaría mal. Paso número 3. Creamos un pequeño rectángulo con las siguientes medidas: 2 centímetros y medio de largo, 1 centímetro y medio de alto y 2 centímetros de grosor. 2 centímetros y medio de largo, 1 centímetro y medio de alto y 2 centímetros de volumen o grosor. Entonces para esto voy a tomar también vellón cardado, ¿no? Al igual que con el rectángulo más grande, envolvemos el vellón para poder darle la forma deseada, en este caso un pequeño rectángulo.
Estoy agujando el vellón envuelto para poder darle la forma deseada. No olvidemos que la consistencia de nuestras figuras base debe ser semidura. Continúe el agujado porque necesito verificar dos cosas. Uno, que la consistencia sea de semidura, y dos, que la forma base que estoy agujando tenga las medidas correctas, para que al momento de acoplar las figuras base puedan formar correctamente la cámara fotográfica. Es importante que nuestro rectángulo tenga todos los lados bien formados, ¿no? Para que nuestra cámara quede correctamente. Al igual que el rectángulo grande, debe quedar bien formado por todos los lados. Aquí estoy haciendo una simulación para ver si el volumen está correcto. Nosotros, si seguimos las medidas indicadas, va a quedar correcto. Aquí estoy haciendo un repaso de las medidas, ¿no? 2,5 centímetros de largo por 1,5 centímetros de alto y 2 centímetros de volumen. Yo tengo los dos rectángulos en pantalla. Hay que revisar que la forma sea correcta, la contextura también sea correcta. Y estoy haciendo una simulación del acoplado para revisar si las dimensiones de cada estructura es correcta. Paso número 4. Volvemos al cilindro y agujamos en la mitad del cilindro
hasta llegar a un volumen de 2.5. Recuerden que nuestro cilindro era de 5 centímetros de largo y el diámetro era de 3 centímetros, ¿cierto? Entonces, de estos 5 centímetros de largo vamos a agujar solamente por la mitad, 2 centímetros y medio de distancia. Agujamos y en estos 2 centímetros y medio reducimos la circunferencia, ¿no? Reducimos el diámetro de este cilindro de tal manera que en un lado 2 centímetros y medio nos quede con un diámetro de 2 centímetros y medio y al otro lado 2 centímetros y medio nos va a quedar con un diámetro de 3 centímetros, es decir, nos va a quedar más grueso, ¿no? La mitad va a quedar más gruesa y la mitad que estamos agujando va a quedar más delgada. Como pueden ver, yo solamente estoy agujando la mitad. Y al agujar, pues le estoy reduciendo el volumen. Y se puede notar ya una leve diferencia, ¿no? La parte que está en mi mano está mucho más gruesa y la parte que estoy trabajando, que es la mitad, está reduciéndose el volumen. De hecho, se nota una leve línea que marca la diferencia de volumen entre las dos partes. Seguimos agujando de tal manera que la mitad de este cilindro nos quede con volumen o con un diámetro de 2 centímetros y medio, ¿cierto? La mitad más delgada y la mitad más ancha. Aquí ya podemos notar la diferencia, ¿cierto? Paso número 5. Acoplamos las estructuras. Finalmente, tenemos ya 3 estructuras creadas y ahora vamos a simular el acoplado. Tenemos aquí las 3 estructuras bases, un rectángulo grande, un rectángulo pequeño y un cilindro. El cilindro era de 5 centímetros y 3 centímetros de diámetro, pero a la mitad del cilindro lo agujamos para reducirle el volumen, ¿cierto? Entonces nos quedó la mitad del cilindro más gruesa y la mitad del cilindro más delgada. Tomamos el rectángulo más grande y nuestro cilindro. Vamos a acoplar estas dos piezas. Acoplamos el cilindro al rectángulo agujando por la parte más delgada. Es decir, en la punta debería de quedar la parte más gruesa. Estoy yo dando puntadas para poder acoplar ambas piezas. Agujamos hacia la parte interior de forma contraria al rectángulo para poder unir las fibras de estas dos piezas y crear solamente una que nos sirva de base para poder crear la cámara fotográfica. Puedes utilizar la técnica que mejor te acomode, ¿no? Algunos
suelen coserla. Yo estoy agujándola y me estoy dando el tiempo de poder agujarla bien para que se acople correctamente. De todas formas va a ser seguro, ya que vamos a añadir una capa que envuelva toda esta escultura y va a ayudar a firmar todas las partes que estamos acoplando. Ahora acoplamos el rectángulo pequeño. Tomamos el rectángulo pequeño y en la parte superior, ¿no?, definimos un lado que sea la parte superior y el otro la parte inferior. A un lado agujamos el rectángulo pequeño de esta forma y unimos el pequeño rectángulo al rectángulo más grande, agujando también de forma opuesta hacia el rectángulo más grande para que puedan unirse correctamente. Estoy repasando también el agujado en el rectángulo grande de tal manera que todos los lados del rectángulo estén correctamente creados. Aquí tenemos ya todas las piezas acopladas, ¿no? Empezamos a ver ya o a asociar la forma base a una cámara, que es el objetivo a crear. Revisemos que esté bien agujado todas las superficies y que estén bien acopladas, que estén duras todas las piezas, ¿no? Ahora se han formado en una sola pieza para poder crear nuestra cámara fotográfica. Les estoy mostrando varios ángulos de cómo debería de quedar la cámara, ¿no? En la parte superior acoplamos el rectángulo pequeño, en la parte frontal más ancha del rectángulo grande acoplamos el cilindro desde la parte más delgada. La parte más gruesa del cilindro queda hacia afuera. En este momento, si es que revisamos que nos falta agujado o nos falta volumen en algún lado de nuestra escultura, pues corregimos. Yo estoy aumentando volumen al costado del rectángulo pequeño para mejorar el acabado. Si alguna parte te quedó con consistencia muy blanda o algún lado del rectángulo, por ejemplo, no está correcto, ¿no? Debería ser plano cada lado del rectángulo. Este es el último momento o uno de los últimos donde podemos corregir con vellón crudo. Más adelante podríamos hacerlo, pero tendríamos que utilizar el vellón de color. Bueno, estoy acoplando vellón cardado crudo al costado del pequeño rectángulo. Todos estos detalles van a depender mucho también del estilo de cámara que deseen o del estilo del artesano, ¿cierto? Si seguimos las primeras instrucciones sobre las formas para el acoplamiento,
Con eso estamos correctamente. Tengamos en cuenta que algunas cámaras tienen el lente a un lado, algunas son más gorditas, algunas son más delgadas y los lentes inclusive son mucho más gruesos, ¿no? Y otros son más gruesos al inicio y más delgados hacia afuera. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Yo estoy agregando detalles o agregando volumen para mejorar la silueta de nuestra cámara fotográfica de acuerdo a los pasos del acoplamiento que indicamos. Estoy repasando el agujado también por toda la superficie, ¿no? Y revisando la contextura. Siempre presionemos levemente las esculturas y si están muy blandas, tenemos que adicionar vellón. Una base muy blanda no nos sirve, ya que al momento de hacer el acoplado o al añadir el color principal, pues es muy probable que la escultura se destruya o se deforme. Entonces es mejor invertir un poco más de tiempo y obtener una estructura base correcta, ¿no? Aquí tengo lista ya mi estructura base acoplada, lista para poder aplicar los colores, ¿cierto? Y ahora hacemos una breve pausa nuevamente. Vamos repasando el agujado a las personas que les falte y mientras seguimos conociendo. Bueno, yo conocí este lugar en bicicleta, ahí pueden ver una foto, así que muchos de los videos los grabé en bicicleta, están algo movidos, que es natural del movimiento al ser grabados en bicicleta, ¿cierto? Bueno, aquí vemos más campo. Lo que me llamó la atención también fue que, por ejemplo, este camino está completamente asfaltado, ¿no? Lo que no pasa, por ejemplo, en mi país. Era completamente novedad para mí, ¿no? Muy limpios, a pesar de que es el campo. Miren, el camino está muy limpio, no tiene basuritas ni pasto seco, nada, está completamente ordenado. A los costados, no sé si notaron, hay algunas rejillas para que el agua corra en caso de que haya alguna inundación. Aquí vemos un viñedo también. Y bueno, vamos conociendo, ¿cierto? Muchas más cosas de este lugar. Aquí vemos algunas casitas, algunas estructuras que pude fotografiar en este pequeño pueblo, ¿no? Habían granjas, algunas casas típicas. Y bueno, tomé algunas fotografías para poder compartirles algo de la arquitectura también, no solo del campo. Me llamó la atención que hubiera en el campo, por ejemplo, estas banquetas para poder sentarse. Y estos postes que ven tienen bolsas para los perritos, ¿no? Para recoger las heces de los perritos. Y tachitos de basura, ¿no? Que me llamó bastante la atención. Bueno, yo ya me estoy yendo de este lugar. Estuve en bicicleta, como les había comentado. Y bueno, empezó a llover. Así que para mí este día terminó.
Nosotros continuemos agujando mientras tanto. Paso número 6. Aplicamos los colores. Definimos los colores, ¿cierto? Algunas cámaras o algunos artesanos utilizan el color gris para cubrir sus cámaras. En este caso, como sugerencia mía, vamos a utilizar el color negro. Ustedes pueden definir una cámara en específico o una marca en específica y utilizar el color que mejor les convenga, ¿no? O el material también que ustedes tengan. Por ejemplo, si tienen un celeste claro, pueden utilizarlo. Si tienen un gris claro, también pueden utilizarlo. Yo estoy utilizando color negro, que es el color sugerido para la base. Tomamos un poco de vellón cardado negro y vamos a aplicar una capa de vellón sobre nuestra estructura base. Estoy cortando el vellón, ¿no? Para poder aplicarlo. Bueno, este paso es un poco más fácil para algunos, es un poco más difícil para otros, pero con un poco de paciencia, un poco de agujado, démonos el tiempo para que la superficie quede correctamente. No, toda la superficie debe quedar completamente cubierta con el color base, que en este caso es el negro. No debe traslucir el color blanco de la parte interna. Y también tenemos en esta nuestra última oportunidad para poder corregir y perfeccionar los lados de nuestra estructura base que no hayan quedado correctamente agujados o formados. Por ejemplo, si en nuestro rectángulo le quedó una pancita o le quedó un lado que no está muy recto, pues podemos corregir en este paso con el vellón de color negro todas las imperfecciones. Yo tomé un poco de vellón cardado negro, colocamos sobre la estructura base y pues vamos agujando. En este caso, yo estoy agujando con la aguja número 42 o con la aguja S. Algunos en primera instancia utilizan la aguja número 32 o la aguja talla L para poder aplicar el color, y en una segunda instancia hacen un repaso con la aguja talla S o la aguja número 42. También depende mucho de la técnica del artesano. Este color negro también nos ayuda a que los hoyitos de las agujas más gruesas no se noten mucho, ¿no? A diferencia de los colores claros, en los cuales sí se nota cuando hay hoyitos. Así que tenemos el color a nuestro favor en esta escultura, ¿no? Seguimos tomando vellón negro y seguimos cubriendo poco a poco la estructura base. Estoy utilizando yo un mazo con 3 agujas. Las agujas son número 42 para poder ayudarme a hacerlo más rápido. Depende también de los materiales y de lo que mejor nos acomode. A algunos no les gusta utilizar el mazo. Este mazo tenía 4 agujas. Yo le quité una para que quede con 3 porque para mí era mejor así. A otras personas les acomoda mejor trabajar con una sola aguja. A otros artesanos les acomoda trabajar con 2 agujas, ¿no? Sujetándolos en la mano directamente. Así que utilicemos el método o la técnica que mejor nos ayude para lograr el mismo objetivo.
Continuamos agujando, repasando y revisando siempre los lados, ¿no? No hay que destruirlos, al contrario, hay que poner mayor énfasis en el agujado para tener los lados bien rectos de nuestro rectángulo, ¿no? Nuestra cámara debería de quedar bien recta. También tienen la opción de que algunas cámaras, por ejemplo, no tienen esquinas, ¿cierto? Algunas cámaras tienen las esquinas redondeadas. En este caso yo no voy a hacerlas redondeadas, pero por ejemplo, si ustedes quieren personalizar una cámara, dependiendo la marca o dependiendo la marca o el tipo de cámara, pueden agujar en las esquinas para redondearlo o dejarlo con esquinas, tal cual como yo lo estoy trabajando. Me estoy ayudando con el mazo de 3 agujas en algunos momentos. Hay que darnos un tiempo en el agujado, ¿no? El agujado debe quedar perfecto, debe quedar correcto, no deben quedar pelitos idealmente. Así que nos damos un tiempo. No necesariamente necesitamos construir una figura muy rápido. Recordemos siempre lo que les digo en los talleres. Crear una escultura no es estar en una carrera, sino debemos de tomarnos el tiempo de poder agujar, acoplar, crear las estructuras correctamente, ¿no? Al menos en nuestra primera escultura, que entiendo para muchos esta es la primera cámara fotográfica que van a crear. A diferencia, ¿no? En la segunda cámara que ustedes puedan crear, ya van a tener el conocimiento de las formas a trabajar, dónde tener cuidado, qué paso no hacer para no equivocarse, y les va a llevar menos tiempo, ¿no? En esta primera cámara tengamos mucho cuidado al agujar, trabajemos bien cada lado, que quede plano los lados del rectángulo más grande, para que nuestra cámara quede correctamente. A este paso también ya debimos definir, por ejemplo, el tipo de cámara que deseamos, ¿no? O la marca. Para con eso, pues ir personalizándole los detalles. Yo voy a personalizar unos detalles en forma general, no en forma específica refiriéndome a una cámara en concreto, pero ustedes pueden personalizarla, ¿no? Por ejemplo, si quieren una cámara Canon MS50, tendrían que tomar una fotografía y ver qué detalles tienen, ¿no? Si el lente tiene una línea roja o no tiene una línea roja, si tiene un color gris en la parte frontal, si es que tiene solo un botón en la parte superior o dos botones. Esas cosas podemos personalizarlas si deseamos, ¿no? Dependiendo la cámara o el tipo de cámara que desean crear. Mientras tanto yo sigo tomando vellón negro para aplicarlo a la estructura base.
Como ven, no estoy apurándome para poder aplicar el color. Lo que necesito es que quede correctamente, ¿no? Asimismo, me ayuda para poder ir a la par con ustedes, teniendo en cuenta que muchas de mis alumnas o muchas de las personas que toman los talleres y tutoriales con Alianza Artesanal no tienen experiencia previa en la creación de esculturas con la técnica de fieltro agujado. Entonces esto también me da espacio para poder ir de la mano con ellas y para que las personas que tienen mayor experiencia y vayan más rápido, pues puedan darse una pausa para poder repasar detalles, repasar y perfeccionar detalles, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, como les comentaba, las personas que recién se inician, pues puedan tener el tiempo de poder crear la cámara junto conmigo. Recuerden, siempre es necesario también darse pausas si así lo requieren, sobre todo si están iniciando, ¿no? Si no tienen mucha experiencia, porque al inicio siempre hay algunas molestias en la mano, en la muñeca, en los dedos, por el constante agujado, ¿cierto? Por la posición nueva al sujetar las agujas o por utilizar fuerza, ¿no? Como tal vez antes no se hacía. Siempre es necesario que puedan hacer alguna pequeña pausa, algún pequeño estiramiento en sus manos, en sus dedos, la muñeca. Cuidemos eso y sobre todo la posición de cómo nos sentamos también, ¿no? Ojalá el escritorio esté a una altura correcta o la mesa de trabajo. La silla también no debe estar muy alta, ¿verdad? Cuidemos eso, nuestra cabeza no debería estar doblada tampoco hacia abajo, porque allí comenzarían los dolores que tal vez nosotros podemos evitar, ¿no? En la cintura, el cuello, por simplemente no tener una posición correcta o no adecuar nuestros elementos correctamente, ¿no? Una silla que no sea muy alta, que no sea muy baja, una mesa también que no esté muy abajo, que no esté muy arriba, para que no tengas que hacer esfuerzo en tu columna. Y bueno, también el movimiento en las manos, ¿no? En las manos, en las muñecas, en los dedos. Hay que tener mucho cuidado con eso para no lastimarnos. Bueno, mientras yo voy agujando, aplicando el color, les comento, ¿no? Anteriormente, con muchas de ustedes seguramente, hicimos un camello en un taller. Previo a este taller en vivo que se realizó, yo había creado también un dromedario, perdón, ¿no? El dromedario es el que tiene una sola joroba y bueno, había creado un dromedario previamente. Para hacer el dromedario yo tomé algunas notas, tomé algunas fotos del proceso de creación y al final tuve que hacerle algunas modificaciones, es decir, tuve que destruir gran parte de la escultura para buscar la mejor forma para poder compartirla en el taller. Tuve que volver a hacerlo, ¿no? De nuevo. Esta creación me llevó mucho trabajo, tuve que hacer también mucha fuerza en el agujado, utilicé mucho más material, me tomó mayor tiempo que otras esculturas, porque esta escultura fue como de 28 por 30 centímetros de grande. Entonces invertí mucho tiempo y también mucho movimiento de la mano, ¿cierto?
Entonces, en el taller tuve que crear otro con las personas que se inscribieron para el taller en vivo. Creamos un segundo dromedario, ¿no? Y con todo ese trabajo, pues les cuento que mi dedo quedó un poco lastimado, ¿no? En general mi mano quedó un poco dolida. Y bueno, yo no había tenido la precaución de poder darme pausas en la creación de la figura referencial, que fue mi primer dromedario, porque bueno, lo había creado, intermedio, tenía que entregar pedidos, así que seguí creando. Luego ya se vino el taller para poder crear el dromedario en vivo, y con todo ese trabajo pues mi mano se quedó un poco sentida, ¿no? Con un poco de dolor, así que tuve que hacer una pequeña pausa, ¿no? Tuve que mover mis pedidos, tuve que aplazar algunos y tratar de terminar otros para poder cumplir con los plazos que yo me había comprometido, para poder liberarme en tiempo y poder dejar descansar mi mano, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado con eso. Hay que cuidar mucho nuestra mano, hay que hacer algunos estiramientos. Podemos encontrar en YouTube muchos estiramientos para poder hacer en la mano. También cómo evitar tener dolores en la cintura, por ejemplo, por una mala posición al sentarse. Y también podemos ver mucha información sobre a qué altura, por ejemplo, debería estar el escritorio, a qué altura debería ser la silla, ¿no? Si es que debemos reposar los codos al agujar o no. Todas estas cosas nos ayudan en forma global para poder seguir trabajando bien. Bueno, mientras tanto sigo agujando, ¿cierto? Estoy agujando sin apurarme. Estoy agujando para que quede correctamente esta cámara fotográfica. Necesito que quede correctamente agujado, que todos los lados queden bien rectos, que la forma del rectángulo o las formas rectangulares queden correctas, las formas circulares o en tubo queden también muy bien, ya que dependemos mucho de las referencias de nuestros clientes, ¿no? Los trabajos, si bien nosotros compartimos una vez terminadas las esculturas, fotos con nuestro cliente para su aprobación, pues generalmente siempre es un tanto diferente el ver una foto y el ver la escultura real, ¿no? A veces hay mucha diferencia, entonces me esmero mucho en poder agujar correctamente la cámara. Ya casi cubrimos con vellón el rectángulo grande y seguimos, ¿no? Seguimos trabajando. Más adelante también vamos a ver otro destino. Vamos a conocer otro destino dentro de este programa Feldturismo, ¿cierto? Déjenme sus comentarios si les gusta o alguna sugerencia que tengan sobre este nuevo programa de Feldturismo, que va a consistir en tutoriales que se realicen con aporte voluntario. Van a quedar disponibles en mi canal de YouTube
Y la idea de este programa es poder crear una escultura mientras vamos conociendo algunos lugares de Suiza. Yo les voy a ir compartiendo fotografías y videos sobre los lugares que también voy conociendo aquí en Suiza. Para poder realizar estos talleres necesitamos de su aporte, ¿no? Si bien el aporte es voluntario y todos están invitados a participar, todos pueden suscribirse. En la suscripción podrán darse cuenta que el aporte realmente no es obligatorio, pero nos ayuda a poder crear más tutoriales. Déjennos sus comentarios, sugerencias si les gustó. En estos programas de tutoriales vamos a crear esculturas de diversas dificultades. No solo vamos a hacer figuras básicas o fáciles, vamos a hacer también de dificultad intermedia y esculturas difíciles. Para poder hacer todo esto, yo voy a programar siempre con tiempo las figuras, las fechas de publicación o de estreno en el canal de YouTube y las fechas de inscripción. Para todas las personas que se inscriban, aporten o no, a los talleres o tutoriales Feldturismo, se les enviará los links de acceso en primicia, ¿no? Serán las primeras personas en recibir los links de acceso a todos los videos. Por ejemplo, si un tutorial consta de un solo video, pues recibirá el link. Y si este tutorial consta de más de un video, recibirá todos los links de acceso. Asimismo, para las personas que puedan aportar en estos tutoriales, recibirán un PDF con las medidas e instrucciones para poder crear la escultura deseada, ¿no? O la escultura propuesta en cada taller. En este caso, las personas que aportaron para este taller recibieron un PDF con las medidas y detalles del paso a paso, ¿no? Algunas fotografías con el paso a paso, medidas e indicaciones, tal cual como trabajamos en los talleres semanales que realizamos cada mes. Seguimos entonces con el agujado. Cubrimos las partes donde el color blanco de la base trasluce.
Bueno, antes de poder agujar el cilindro, pues estoy haciendo un repaso general en la superficie de los dos rectángulos, ¿no? En las partes que requiera más material o que requiera hacer alguna corrección para poder definir bien cada lado de los rectángulos, estoy aumentando material. Donde trasluce el color blanco, también estoy aumentando material. Tal vez en la cámara no se ve, pero hay pequeños detalles donde trasluce el color blanco, así que estoy añadiendo vellón, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, poder cubrir correctamente cada lado. Bueno, a veces son detalles también que no se notan mucho, pero depende del artesano, si es que es muy detallista o no, en cubrir todas y cada uno de las observaciones o partes donde podamos corregir algo.
Seguimos agujando en esta parte donde va a ir la pantalla, así que necesito que esté bien firme y bien recta, al menos este lado, ¿no? Porque aquí vamos a añadirle detalles como son la pantalla y los botones de la cámara. Hacemos nuevamente una breve pausa, mientras vamos repasando el agujado, ¿cierto? Y seguimos conociendo. Morges. Bueno, Morges es una ciudad que está a 33 minutos en auto de Ginebra y llegué justo al Festival del Tulipán. Miren, aquí les voy a dejar algunos videos y fotos de un jardín de tulipanes. Este es el ingreso al festival. Y vamos a poder ver muchos tipos de tulipanes. De hecho, muchos que yo no conocía. Muy bonitos, ¿no? Vamos a conocer muchos tipos de tulipanes. Vamos a ver muchos colores nuevos también. Es un parque grande que parece un jardín. Está lleno de tulipanes. Muy bien cuidado. Muy ordenado, muy limpio. Aquí vemos algo del parque al ingreso. Bueno, cada sector donde hay tulipanes tiene un pequeño letrero donde te indica, ¿no?, el tipo de tulipán y algo de información. Bueno, seguimos recorriendo un poco este parque, ¿no? Es como un jardín gigante lleno de tulipanes. Tulipanes de diversos tipos, diversos orígenes también, y todos señalados en pequeños cartelillos. Aquí vemos algunas figuras que han formado con los tulipanes, ¿verdad? Bueno, también hay otros tipos de flores como esta. Más tulipanes, algunos arbolitos también, muy bonitos, de hojas de colores. Más tulipanes, tulipanes en diversos colores. Aquí vemos un rojo muy intenso, ¿no?, de estos tulipanes, por ejemplo. Este sector me gustó mucho, está como para una portada, ¿no?, para una foto con un fondo muy bonito. De hecho tengo una en este fondo, muy bonito. Estos tulipanes también tienen un color, como pueden ver, es muy bonito, ¿no? No es un color fuerte, tiene colores suaves y destaca bastante entre todos los tulipanes.
Aquí vemos los pequeños cartelitos con información de las plantas, ¿no? Estas son otros tipos de flores. Y podemos ver, el parque es grande. Tiene muchos sectores con diversos tipos de flores y tulipanes, ¿no? Aquí vemos un pato. Les comento que hay muchos patos. Hay muchos patos en el lago, en las pequeñas acequias, en los pequeños riachuelos. Hay muchos patos. Inclusive cisnes, ¿no? Bueno, sigo recorriendo. También lo que no saben y no parece es que hacía mucho frío. Estaba muy frío y también corría viento. Viento helado. Aquí hay otro tipo de tulipanes. Miren estos colores. Algunos de verdad parecían falsos, ¿no? Parecían plásticos. Por los colores sobre todo, ¿no? Habían increíbles combinaciones de colores en los tulipanes. Aquí vemos otros tonos de colores. La mayoría ya floreció, algunos faltan florecer, muy pocos faltan florecer en realidad. Aquí vemos otro tipo de tulipanes con un rojo intenso. Bueno, algunas flores. Bueno, no se pierdan el próximo capítulo para seguir agujando nuestra cámara fotográfica, ¿no? Ya vamos a cubrir completamente de color negro nuestra cámara fotográfica y vamos a añadirle los detalles, ¿no? Los detalles dependen mucho de la marca de cámara que deseamos hacer o del estilo del artesano. Asimismo, vamos a seguir conociendo morgues. Felturismo. Creamos y conocemos. No se pierdan los talleres de Alianza Artesanal. Alianza Artesanal es un proyecto que nace para crear, ¿no? En Alianza Artesanal tenemos talleres semanalmente y más de 80 tutoriales disponibles. Pueden revisarlos en @talleralianza en Instagram. Nos vemos en el próximo capítulo. Los tutoriales gratuitos los puedes ver aquí en mi canal de YouTube y te invito a suscribirte para ver más.